Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén mirándonos hoy. Tommy, Juan, muchas gracias por la introducción a este panel, que en torno a todo lo que se viene hablando de calidad, creo que es un tema que no deja de ser súper relevante, en especial en estos tiempos en los cuales nos estamos moviendo, ¿sí? A través de los cambios y la vorágine y la velocidad con la que se espera que nos adaptemos. Y creo que sigue siendo un tema absolutamente vigente el tema de cómo podemos adaptar calidad ante, y estrategias de calidad puntualmente ante la velocidad con la que se pretende que los cambios desde el punto de vista de desarrollo se liberen hacia los usuarios finales. Y gracias eh, a este tema. Pudimos formar un panel como bien escucharon, viene muy variado en cuanto al área de trabajo y de experiencia de cada uno, y eso creo que va a traer mucho debate y buena discusión respecto de las experiencias que cada uno viene trayendo. Todo esto viene alineado con que estamos en un entorno que nos trae muchos desafíos, pero estos desafíos nos permiten tener un enfoque diferente, nuevas miradas y al mismo tiempo oportunidades para mejorar calidad desde todos los frentes. Uno habla de calidad eh, no solo como el último eslabón, sino que a mí me gusta ver calidad en el end-to-end y con todo lo que implica mover las prácticas hacia la izquierda, y por eso me encanta tener en el panel también gente de ingeniería, no solo de calidad. Sin dar mucha más vuelta y mucha más introducción, vamos a ir a la primera pregunta que me parece súper relevante como para disparar este debate, y para eso lo voy a invitar a Facu que nos dé su opinión en este tema, y es respecto de cuando uno trabaja en estos cambios donde hay transformaciones en los ciclos de desarrollo o en los entornos de desarrollo o en el ciclo de desarrollo completo como un todo, ¿sí? ¿Qué has notado, Facu, como cuáles son los perfiles que mejor se adaptan a estos cambios? ¿Cuáles son aquellos más propensos a llevar adelante el desafío? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por incluirme desde el lado de ingeniería en este evento. Em, Respecto a la pregunta, lo que yo puedo decir es que veo mucho nuevos perfiles que vienen con, diría, con una mentalidad más abierta, que quieren implementar, son más curiosos, quieren implementar el cambio, están abiertos a recibir el cambio y como lo decías cuando empezaste, ven la calidad ya como un todo que no está simplemente pensado en el test al final del ciclo de desarrollo, ¿sí? Entonces se animan a proponer, a entender cómo incluir calidad desde el inicio del ciclo de desarrollo. A veces digo que parece que salen de su zona de confort. Para mí son, diría, perfiles, yo veo muchos perfiles de desarrollo, pero hoy denominaría perfiles híbridos, ¿sí? Porque son desarrolladores que ya incluyen o piensan en cómo incluir calidad en el ciclo de desarrollo. También hay muchos, en mis equipos, por ejemplo, veo muchos tester manuales que están queriendo pasarse a aprender frameworks de automatización, entonces están viendo cómo incluir técnicas de codificación para automatizar pruebas, van a ver las ventajas que tienen. Entonces, ese tipo de perfiles que están buscando crecimiento continuo, que están abiertos al cambio, son los perfiles que más se aplican o que más se adaptarían a toda esta nueva tendencia de la calidad, ¿sí? Muchas gracias, Facu. Qué bueno lo que dijiste porque me da justo el pie para mi siguiente pregunta, digamos, que tiene que ver mucho con esa antigüedad o qué tan nuevas son las personas en los proyectos. Y la voy a invitar a Ana a ver que nos dé su punto de vista, y es qué tipo de influencia ves en la antigüedad, digamos, de una persona, ya sea en un proyecto o en una empresa, dependiendo cómo se esté dando este tipo de transformación, respecto de la apertura y la mentalidad que tienen para afrontar estos cambios. Dale. Hola a todos, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora. Bueno, gracias Eva y gracias Facu por tu respuesta que me permite enganchar.
Esto de la antigüedad es un poco complejo porque puede jugar tanto a favor como en contra, y eso tal vez es lo desafiante. Si pensamos en chicos con mayor antigüedad en algunos proyectos o en algunas cuentas, generalmente son los chicos que conocen más los procesos, más las prácticas, ¿sí? Entonces seguramente pueden ser conscientes en mayor medida del impacto de esos cambios, ¿sí? Entonces, si eso se combina con esa apertura al crecimiento, con esa mentalidad de crecimiento, con ese growth mindset que muchas veces hablamos, este que mencionaba Facu, seguramente ese sea la mejor versión y el mejor perfil, ¿sí? Que se adapta a estos cambios. Porque seguramente si no la antigüedad podría jugar en contra en el sentido de que como son más conscientes de los cambios, tal vez vienen más cómodos, ¿sí? Estamos acostumbrados a esas prácticas de todos los días en las que, bueno, esto fluye, esto anda bien, esto funciona bien, ¿por qué tengo que cambiar la forma en la que estoy haciendo si hasta ahora veníamos bien, ¿no? Em, Algo que quería complementar a Facu también es que son varias cosas que se tienen que dar, esta madurez de los chicos, eh, como soportada por eh, por esta capacidad de aprender y desaprender, ¿no? Y de animarse, ¿sí? De animarse a afrontar esos cambios, de animarse a salir de la zona de confort, de contagiar ese entusiasmo por innovar, por cambiar algunas cosas, por cambiar algunos procesos. Esto de no tenerle miedo al impacto de esos cambios, sino pensar que tal vez podemos hacer mejor lo que veníamos haciendo. Así que la mejor combinación en estos perfiles, y es como dice Facu también, estos perfiles híbridos o esos chicos curiosos que tal vez, no sé, son desarrolladores, pero llaman al tester automation y le preguntan un poco, ¿qué estás testeando? ¿Qué deberíamos testear? ¿Cuáles son esos casos borde tal vez que podemos descubrir juntos o que podemos pensar juntos para complementar la suite? Entonces, es esa combinación de perfiles y generalmente hasta los chicos que han sido parte de esas diferentes tareas son los que realmente suman más valor y los que contagian también esta predisposición al cambio. Mira, me vienen bien las respuestas que están dando porque me dan pie para mis siguientes preguntas, lo cual está bueno. Porque muchos hablaron del cambio y muchos hablaron de animarse, ¿sí? Pero creo que viene una parte importante acá y es que cuando uno implementa cambios y cuando uno tiene que animarse, los fallos van a suceder. Digamos, es algo natural y es parte de la naturaleza del trabajo, digamos, no somos perfectos y nos vamos a equivocar. Entonces, ¿cómo ven ustedes que deberíamos preparar un entorno en donde se promueva el fallo, digamos, en el buen sentido de la palabra, en donde ese fallo no se castigue y donde la gente sepa que hay un cambio en el medio y ese cambio va a traer consecuencias, digamos, y que hay respaldo para eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo le damos soporte a esos equipos? Ahí- Eh, por ahí voy a tomar la pregunta de nuevo yo. Sé que somos varios en el panel, pero eh, mm, ya que estamos hablando del tema y tomo lo que decís vos, lo que mencionó Ana, yo cuando hablé de perfiles híbridos no quise hablar de edades porque es cierto, no hay que basarse en eso. Y el tema de equivocarse, ¿no? O sea, probar implica muchas veces equivocarse. Y nosotros siempre empezamos siendo juniors y probábamos cosas nuevas y fuimos creciendo en nuestra carrera profesional. Y hoy ya ocupamos puestos de liderazgo tal vez y en todo caso hasta somos influencer en una especie de cultura organizacional, ¿no? Entonces, nosotros como líderes en los equipos donde estamos o en los proyectos, ¿no? Deberíamos generar un ambiente sano para permitir que esos chicos que vienen, o voy a decir chicos, ¿no? Pero estos profesionales que nos traen ideas creativas, les demos el lugar para que se equivoquen, para que prueben y que se equivoquen, pero que aprendan del error, ¿no? Que construyamos lecciones del aprendizaje, entonces eh, podemos generar una especie de ambiente más controlado para que ellos puedan probar, no sé, muchas veces vienen y me comentan de algún nuevo framework, ya sea para el lado del desarrollo o para la calidad, entonces bueno, veamos en qué momento lo podemos aplicar, que luego tengamos una charla
por ejemplo, al fin del ciclo de desarrollo de un proceso Agile, nos sentamos, hacemos una retrospectiva, analizamos qué conseguimos, qué no conseguimos, medir obviamente ese cambio, desviación, ver si podemos mejorar en lo que nos equivocamos. Pero como líderes tenemos que estar abiertos a dejar que la gente que trabaja con nosotros eh, pueda probar, experimentar y obviamente no castigar el error, no decir que por culpa de no avanzamos, sino todo lo contrario, darle su espacio. Así que complemento un poco más también lo que venía diciendo Ana respecto a esto. Sí, y creo que dijiste algo muy importante, el tema de cómo hacemos para aprender, digamos, cómo hacemos que el equipo como un todo aprenda y adquiere el valor de esas lecciones aprendidas. Ahí, ¿cómo han visto su experiencia en ese frente? ¿Cómo hacemos para que todos adquieran ese conocimiento a partir de los fallos, a partir de las lecciones que hemos aprendido y a partir de los éxitos también, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, esta pregunta me encanta, porque es un espacio que siempre me he encargado o propuesto de proponer, de promover. Como decía Facu, las lecciones aprendidas y verlas así, estos errores, es la oportunidad que tenemos de equivocarnos y aprender de eso. Hay lo que yo siempre digo que es, a uno no le gusta lo que no sabe, pero cuando uno empieza a entender y uno empieza a saber más de todo eso, uno empieza a entusiasmarse y le empieza a gustar, ¿no? Eh, y los espacios estos donde el equipo hace una pausa, donde para, donde se sienta a entender, por ejemplo, si hubo un error, qué pasó, qué hicimos, en qué contexto, qué información teníamos, y empieza como a pensar también todo ese, bueno, a analizar todo ese timeline tal vez de, de de momentos o de situaciones o decisiones que tomaron y empieza a pensar todas esas acciones que pueden ser preventivas o proactivas, se empieza a generar como una capacidad colectiva, una responsabilidad compartida en, estamos aprendiendo esto, de ahora en más podemos enfrentarlo de esta forma, ¿sí? Y en algún punto, y lo he podido ver en mi experiencia y es muy lindo de ver, es contagioso esto de si uno siente que está aprendiendo y es capaz de comunicarle, es capaz de ser transparente en esos espacios, el equipo también siente eso, ¿sí? Y entonces siente que está en ese espacio sano, ¿sí? En ese espacio seguro, en ese espacio donde puede equivocarse, en ese espacio donde puede aprender y desaprender, en ese espacio donde a veces es difícil de ver, pero cuando uno estamos ante tantos cambios, este ritmo tan acelerado que a veces nos tiene corriendo, em, a veces los resultados inmediatos no son los esperados. Y entonces nos equivocamos una vez y nos equivocamos otra vez. Pero tal vez si no pasamos por esas iteraciones y no hacemos pausa en estos espacios de entender, bueno, pero ¿qué aprendimos hasta acá? Y dejamos al resto del equipo también conocer qué aprendimos hasta acá para poder partir de ahí, ¿sí? Y seguir adelante con esos aprendizajes y ser mucho más fuertes, ¿sí? Eso es lo que eh, en mi caso con mis equipos hemos logrado como sortear un montón de obstáculos y creo que nos volvemos más fuertes. Y también contagiamos, a veces eh, yo trato de que esos espacios primero sean internos, por supuesto, porque hay que tener ese espacio interno tal vez del equipo para entender qué hicimos, qué no hicimos, por qué lo hicimos, qué podríamos haber hecho mejor. Pero después enseñarle a los demás también qué aprendimos de todo eso, ¿no? Como para que el resto también se anime a jugar un poco ese juego de, de aprendamos a partir de esto. Y la verdad que creo que es incluso es algo que podemos aplicar en la vida, ¿no? Si podemos aprender de estos errores, eh, de eso se trata y vamos a disfrutar mucho más los próximos desafíos también. Muy bueno. Ujú. Muchas gracias, Ana. Eh, Mi siguiente pregunta está todo muy relacionado, ¿no? Y le voy a invitar a Chantal en base a su experiencia para que nos cuente un poco y es, nosotros entendemos muchas veces de los equipos que estamos en condiciones de aprender y sabemos que tenemos que aprender y sabemos muchas veces que vamos a equivocarnos, pero ¿qué papel juega la empresa y la organización y qué madurez debe tener esa organización para ayudarnos a aceptar o mejor dicho, para entender que tenemos que cambiar?
digamos, y que ese cambio impacte en la calidad, que hay que el cómo, cuando cambia un proceso de desarrollo, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, porque no es válido. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese frente, Chanta? Bueno, buenas tardes primero que nada y siguiendo un poco toda esta línea que se venía hablando, para mí la madurez de una empresa influye directamente en cómo acepta y gestiona los cambios en las estrategias de aseguramiento de la calidad, ¿no? Cuando hablamos de transformaciones disruptivas, el nivel de madurez define la velocidad y la profundidad con la que estos cambios pueden adaptarse. En una empresa con menor madurez, suelen haber muchos más procesos manuales, menos automatización y una visión de la calidad como si fuese un paso final. En este contexto, los cambios generan mucha resistencia porque, claro, implican romper esquemas, invertir en herramientas nuevas y modificar esa forma de trabajo. Entonces, aquí el reto está un poco en generar confianza, ¿no? Empezar con pilotos más pequeños, mostrar resultados rápidos y demostrar con datos que las nuevas formas de validar reducen los riesgos en lugar de incrementarlos. Ahora, en una empresa más madura, el escenario es totalmente distinto, porque los equipos ya cuentan con procesos establecidos, entornos de validación bien definidos, métricas de calidad y con una cultura de mejora continua. Esto, claro, no significa que el cambio se vaya a hacer automáticamente, pero como ya existe esa base de confianza y aprendizaje acumulado que facilite el aceptar y entender que la forma de validar también debe evolucionar. Entonces, en este punto, creo que el rol de calidad deja de ser visto como un filtro al final y pasa a ser un socio estratégico del negocio, entendido así como una pieza clave para sostener la estabilidad de las plataformas productivas mientras que se van introduciendo esas nuevas prácticas. Lo más importante también es entender que la madurez no se mide solo en nuevas herramientas o nuevos procesos, sino que la cultura organizacional también importa, porque una empresa madura entiende que la calidad es una responsabilidad compartida, ¿no? Y que las prácticas de validación deben crecer al mismo ritmo que lo hace la forma de entregar el producto. Y siguiendo toda esta línea de la madurez, eso también influye mucho en la apertura a utilizar nuevas tecnologías, como lo es la inteligencia artificial, porque, claro, una empresa con menor madurez lo ve algo así como secundario o lejano. En cambio, una empresa con mayor madurez cultural y técnica la entiende como un acelerador de confianza que le puede ayudar a priorizar pruebas según el riesgo, analizar patrones de comportamiento en producción y anticiparse a problemas antes de que lleguen al usuario, ¿no? Y al final, para mí, la madurez de la empresa marca la diferencia entre ver el cambio como una amenaza o como una oportunidad. Y aquí es cuando el área de calidad es ese puente de confianza, ¿no? Que permite que las prácticas de validación evolucionen al mismo ritmo que el negocio y la tecnología. Buenísimo, muchas gracias, Chanta. Me encantó lo que dijiste de ser el socio estratégico y de darle la confianza a las organizaciones. Me encantó esa parte porque no siempre es considerado desde ese punto de vista y me da también mucho pie para lo que sigue, porque como bien hablaste de inteligencia artificial eh, y de las nuevas herramientas, entrando un poquito en la parte de inteligencia artificial, y por ahí esta pregunta va para Facu, es... ¿Cómo crees que cuando afrontás el cambio en tu experiencia, en tu experiencia pasada enfrentándote a cambios en ciclos de desarrollo, procesos de desarrollo, ¿cómo, qué te hubiese gustado tener del uso de inteligencia artificial para hacerlo más fácil, digamos, para que ese impacto en la calidad hubiese sido mucho más sencillo de analizar? Mm, sí. Bueno, haciendo memoria, ¿no? Como decir, de la experiencia pasada, nos ha pasado en varios equipos, muchas veces, obviamente se introducen cambios en el ciclo de desarrollo, tal vez tuvimos casos donde se ha cambiado tal vez voy a decir, un framework por otro, se ha tenido que introducir nuevas funcionalidades o incluso cambios un poco más radicales de alto impacto que se nos ha pedido. Recuerdo la época donde surgieron las arquitecturas de microservicios. Muchos clientes han querido cambiar casi toda la arquitectura. Entonces, nosotros teníamos en esa época
muchas pruebas, en todo caso manuales, y estos cambios de arquitectura nos provocaron digamos, muchos casos de pruebas se han, digo, roto, ¿no? Que nos han dejado de cubrir casos, funcionalidades, y diría que a veces salir a producción era un riesgo total, no estábamos 100% seguros si lo que veníamos o de lo que habíamos validado anteriormente iba a funcionar. Eh, y si hoy analizo las herramientas de inteligencia artificial, lo que nos están ayudando del lado del desarrollo, ¿no? Que pueden evaluar el contexto de lo que se está desarrollando y eh, sugerirnos funcionalidades, no voy a decir programar por nosotros, pero sí van entendiendo y van buscando dentro de nuestro código fuente cómo reutilizar funcionalidades que ya hizo otro programador, por ejemplo. Bueno, en ese caso, hoy creo que la inteligencia artificial también nos ayuda del lado de calidad porque puede analizar qué cambios se están introduciendo los programadores a través de tal vez los commits. No sé si se está trabajando en un entorno de código distribuido. Pueden evaluar los comentarios que hay en los commits, los pull requests, ¿no? Y la inteligencia artificial, en base a eso, si lo, obviamente se arman los prompts necesarios, puede evaluar eh, qué cambios está introduciendo el desarrollador y contrastar con los casos de prueba para saber si, por ejemplo, ciertas pruebas ya no van a ser válidas. Entonces vamos a empezar a resolver mucho más rápido eh, casos de prueba. Muchas veces salir a producción rápido implica apagar casos de prueba. Me acuerdo que a veces decíamos, bueno, apagar ciertos casos de prueba que se rompen. Bueno, hoy todo eso con la inteligencia artificial lo podemos evaluar mucho más rápido y nos asisten. Obviamente el programador, eh, siempre considero que el programador debe hacerse cargo de las pruebas unitarias, o hoy se está incluyendo las pruebas de integración. Bueno, la inteligencia artificial puede ayudarnos o nos asiste directamente en la construcción de esos casos unitarios mucho más rápido que antes, y ese ideal de tener una cobertura de código en números que nos pedían muchas veces los clientes de un 80%, que muchas veces nos costaba llegar, creo que hoy podemos llegar a hacerlos. Así que en ese sentido la inteligencia artificial yo la veo como una herramienta que analiza más datos en base a los cambios que tenemos y nos puede proponer o sugerir cómo cubrirnos y entregar con mayor calidad y no seguir haciéndolo manualmente como lo hacíamos antes, que entre que deprecábamos cosas y teníamos que construir nuevas herramientas, forzábamos a los equipos manuales que estén constantemente probando. Y lamentablemente siempre era último momento, porque las pruebas se hacían siempre al final porque se invertía mucho más tiempo en desarrollo, como es de costumbre, ¿no? Así que veo hoy por hoy una gran ventaja del uso de inteligencia artificial. Buenísimo, gracias Facu. Y yendo un poco más a eso, más en profundidad el tema de los desafíos. Con una visión holística también acá, un poco para Ana la pregunta, ¿cómo ves cuál en tu experiencia ha sido ese mayor desafío en adaptar toda la estrategia de calidad cuando tuviste que migrar de un proceso de desarrollo, de una arquitectura a otra diferente? ¿Cuál ha sido ese desafío o esos desafíos que realmente pusieron a prueba y cómo asegurar la calidad del producto? Elegir una sería imposible, muy difícil. Creo que fueron un montón. Y de cada uno aprendimos muchísimo. Me apoyo en Chantal y en Facu con esto de la primera barrera a romper fue QA no tiene que esperar al final. Y QA no debe participar únicamente al final. QA debe estar desde el discovery, debe estar desde el user research, con diseño, en las entrevistas, entendiendo cuál es qué, qué test son los que van a agregar más valor, ¿no? Porque otro desafío que tuvimos también no es la cantidad de tests que estamos automatizando, por ejemplo, incluso con inteligencia artificial, sino es la calidad de esos tests. Estamos siendo estratégicos en pensar esos tests al punto de considerar esos casos borde o esos casos más complejos o esos casos reales que tal vez no son tan fáciles de imaginar. Em, Hay otros desafíos que fueron tal vez muy fuertes también, es cuando
cuando cambian los modelos de desarrollo, o por ejemplo tenemos que hacer entregas más frecuentes, ¿sí? Porque tal vez el continuous delivery empieza a ser como mucho más rápido y se empiezan a hacer entregas más parciales o entregas más chicas y más rápido. Como decía Facu, no por el hecho de apagar test, pero sí repensarlos un poco para hacer esas regresiones, esos smokes también más estratégicos y más conscientes de, bueno, tenemos que probar el impacto de esta funcionalidad que incluso hasta en algún punto, como tal vez estamos ahora programando de una forma más iterativa y más parcial, tal vez también tiene que tener otro enfoque ese testing, ¿sí? Por eso también Ujú, a veces pensamos en herramientas como Feature Flags, que nos permiten apagar y prender funcionalidades, pero que por supuesto tenemos que probar los dos escenarios, ¿no? La funcionalidad apagada y que todo siga funcionando perfectamente y la funcionalidad prendida, pero tal vez una funcionalidad que todavía no está completa, pero que necesitamos que pueda agregar valor, ¿sí? Y que realmente agregue valor a los usuarios finales. ujú, Adoptarse a estos cambios en desarrollo, estos cambios estratégicos en producto, es muy importante, pero para eso QA necesita ser parte de esos cambios y de esas conversaciones y de ese, por ejemplo, de ese discovery, ¿sí? Con los usuarios para entender cómo adaptar su estrategia de calidad y cómo colaborar activamente y cómo tener esa responsabilidad compartida que decíamos hoy de QA, pero no siendo ellos los únicos responsables, sino siendo responsable también a los stakeholders, a producto, y a los ujú, desarrolladores también, que como venimos diciendo, el testing es importante que esté en todas las capas, ¿sí? Desde el programador en el unit testing, desde el testing automatizado en los pipelines, para también detectar errores en etapas tempranas. eh, es importante que esa responsabilidad sea compartida y ese creo que es un gran desafío porque eso es un cambio cultural. Entonces, ujú. ese es un cambio que lleva, que conlleva mucha comunicación, mucho cambio de mindset, y volvemos tal vez a la primera pregunta de hoy, es cómo nos adaptamos tan fuerte o a estos cambios que son bastante disruptivos. Exacto. Qué Mm. buenos puntos. Eh, y yendo un poquito más ahí justo hablando de la madurez, ¿cómo creen que podemos integrar inteligencia artificial para ayudar a nuestros equipos a madurar quizás más rápidamente o a pensar de una manera diferente? Eh, ¿Cómo lo ven? Bueno, para mí la inteligencia artificial es un potenciador de mi rol como QA, ¿no? Ya que puedo aportar muchísimo valor en diferentes etapas del ciclo de vida. Y hay 3 puntos importantes para mí. Primero, pensemos en la generación automática de casos de prueba. Hoy la inteligencia artificial puede analizar historias de usuario, criterios de aceptación o incluso documentación y sugerir esos escenarios de prueba. Esto significa que yo puedo ahorrar tiempo en ciertas tareas repetitivas y dedicarme a aquello que realmente aporta valor, priorizar, analizar riesgos y explorar. En segundo lugar, muchas veces en QA nos encontramos con defectos intermitentes o errores que dependen realmente de condiciones muy específicas. Una inteligencia artificial puede analizar, por ejemplo, grandes volúmenes de logs y encontrar correlaciones que nosotros tardaríamos de verdad muchísimos días en identificar. Eso elevaría la capacidad del equipo para anticiparse a problemas antes de que lleguen a producción. Y un tercer punto es la priorización de pruebas. No siempre podemos probar todo. Y aquí la inteligencia artificial puede ayudar a decidir qué probar primero según la criticidad, la frecuencia de uso o el historial de fallos. Eso encajaría muy bien con metodologías ágiles e iterativas donde normalmente el tiempo en los equipos es limitado. Entonces, desde mi experiencia como QA, yo veo la inteligencia artificial como esa herramienta que me libera de esas tareas repetitivas y me permite enfocarme en lo que ninguna máquina puede hacer también, entender la lógica del negocio, anticiparme a comportamientos del usuario y aportar una mirada crítica y humana a la Mm, experiencia del producto, ¿no? La clave está en ver a la inteligencia artificial como ese coequipero inteligente que va a potenciar al equipo de QA y acelerar la madurez del producto. Y ahora, más allá de lo técnico, creo que también nos abre un reto profesional. ¿Cómo evolucionamos nuestro rol? Y aquí no se trata de reemplazar, sino de redefinirlo. En el futuro inmediato, los testers que sepan usar la IA como aliada serán quienes marquen esa diferencia en calidad.
Ya no va a bastar con validar requisitos, ahora también vamos a tener que ser estrategas de pruebas, curadores de datos y facilitadores de insights, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial no nos resta relevancia, más bien nos obliga a crecer hacia un QA más analítico, más preventivo y con mayor impacto en el negocio. Sí, muy bueno el análisis y los puntos, me encantó Me encanta siempre cuando se habla de inteligencia artificial como un complemento y no necesariamente como que nos van a reemplazar. No lo veo, no lo veo así tampoco. Y me gusta ese concepto. Y ya enfocándonos un poquito más para lo que va a ser el cierre y cerrando un poco el tema de los conceptos de lecciones aprendidas. ¿Qué cosas saben hoy y aprendieron hoy que les hubiese gustado saber hace unos cuantos años y qué herramientas hay hoy? Llámese inteligencia artificial o cualquier otra, que les hubiese gustado tener hace algunos años para afrontar algún cambio de una manera más exitosa, si se quiere, o con menos desafíos. Ahí, Ana, ¿te animás a responder a esa pregunta? Porque venías con el tema de lecciones aprendidas, Dale, así dale, que genial. te Sí, dejo sí, seguir. buenísimo. No, no, pensé que... Em, oye, la verdad que me apoyo mucho en Chantal porque me dejó pensando en algunas herramientas que nos hubieran ayudado mucho. Chantal hablaba de tareas repetitivas, pero incluso a veces nos ha tocado testear repetitivamente muchas cosas, pero con parámetros diferentes. Por ejemplo, no sé, esto de testear una página web en un montón de resoluciones. Esto de testear una página web con un montón de translations, o sea, en un montón de lenguajes distintos. Esto de testear una página web con diferentes tal vez reglas de accesibilidad que tenemos que ser compliance. Em, Todo eso, si podemos automatizarlo y ayudarnos a no olvidarnos esos casos que son un montón, la verdad que sería genial y nos hubiera servido muchísimo. De hecho, en su momento nosotros hicimos research y usamos algunas herramientas, por ejemplo, para poder hacer esa validación visual, que a veces es tan difícil. Este del antes y el después. Bueno, hice un deploy a producción en el código y cuál era ¿sí? la pantalla, la interfaz antes y cuál era después. Tal vez el solo hecho de comparar nos puede dar un montón de información, ¿sí? Y tal vez una herramienta de inteligencia artificial puede ser muy rápida en eso, que a nosotros nos podría llevar un montón de tiempo, porque tendríamos que hacer un análisis como muy fino de esos componentes, de ese pixel perfect que nosotros le llamamos, que tal vez para alguna de estas herramientas sería muy sencillo resolver. También esto de los falsos positivos, que Chantal lo decía de otra forma, pero creo que hablábamos de lo mismo, esto de esos casos que tal vez nos está fallando la suite y hasta de alguna forma se está volviendo no confiable. Entonces, si pudiéramos tener una herramienta que nos ayude a encontrar esos puntos donde el caso de prueba tiene que modificarse un poquito porque el contexto cambió, porque el caso de uso cambió o porque hay que tener en cuenta diferentes escenarios también. Creo que inteligencia artificial puede ser un acelerador y como me encantó Chantal que dijo, como un potenciador estratégico, como un aliado estratégico, es a veces también en hacer tantas tareas repetitivas nos perdemos un poco, perdemos el foco o nos olvidamos de pensar esos otros casos porque también estamos apurados, estamos corriendo muchas veces con el tiempo. Y también otro desafío que tiene la estrategia de QA hoy es que como los modelos de desarrollo van en pos de entregas más frecuentes, entregas más pequeñas, testing no puede de alguna forma frenar la velocidad de eso, ¿sí? Y entonces ese es otro desafío que hoy se nos presenta muy fuerte, porque tenemos que encontrar la forma, desde la estrategia de QA que implementemos, de que no frenemos, pero que la calidad de esos test realmente agregue valor. Y a veces también podemos usar inteligencia artificial como para medir el impacto de haber cambiado la estrategia. Hay muchas métricas que podemos medir, como en producción de satisfacción del usuario, de errores en producción que tenemos, bueno, de muchas cosas que nos podrían ayudar hasta a validar que las decisiones que estamos tomando sobre la estrategia realmente nos están sumando y nos están agregando mucho valor. Muchas gracias, Ana. Y sí, Mm. muy buen complemento. Y de hecho me da pie para ya las últimas preguntas de este panel y invitarla a Nati que nos dé su visión en
cómo tenemos que evolucionar estas estrategias de calidad para, para estos nuevos desafíos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante? ¿O qué es lo que deberíamos empezar a pensar de ahora en adelante? Bueno, hola a todos. Gracias, Eva. Creo que las estrategias de calidad hoy en día están evolucionando hacia modelos que son más inteligentes y que se puedan adaptar más rápido y que nosotros podamos centrarnos en el valor del producto. Entonces creo que con el avance de la inteligencia artificial, lo que vamos a ver es un cambio de paradigma. Entonces vamos a dejar de ser las personas que filtran errores o que estamos al final de la etapa, como comentaba Chantal antes, ¿no? Entonces vamos a dejar de pasar de las validaciones manuales y repetitivas a empezar a anticiparnos a los riesgos, a trabajar en etapas más tempranas para poder también priorizar las pruebas y también aprender del comportamiento del sistema en tiempo real. Entonces creo que esa es la forma en la que nosotros tenemos que ver la evolución de estas estrategias. Creo que en este nuevo escenario, al dejar de ser ese filtro de errores al final de la etapa, nos transformamos en un motor de mejora continua. A lo que voy, lo que quiero decir es que calidad ya deja de ser como un quality assurance, sino que empieza a ser un quality engineer o un arquitecto de calidad, donde la calidad se construye en paralelo al código. Entonces, creo que la inteligencia artificial nos ayuda a evolucionar a que la calidad no sea solo una etapa, sino más bien un reflejo continuo del estado del producto. Qué buena análisis hacia dónde y definición de hacia dónde tenemos que ir. Y me encantó eso porque me da el pie para esta última pregunta que me ayuda a unir un poco todos los conceptos de lo que venimos hablando al final y tiene que ver con el tema de los desafíos, el tema de las lecciones aprendidas, el tema de utilizar inteligencia artificial como este copiloto. ¿Sí? ¿Crees que de acá 2, 3, 5 años hayan tareas de calidad que realmente desaparezcan y dejen de tener ese human in the loop, como se dice hoy, y donde realmente agentes van a hacer el 100% del trabajo? ¿O ves que todavía hay tareas que hay que mantenerlas y al mismo tiempo estar involucrados en ellas? Sí, creo que muchos van a desaparecer y probablemente no les vamos a extrañar. Creo que lo que comentás, ¿no? El testing manual repetitivo, que no agrega ningún tipo de valor, no el testing exploratorio ni el testing con criterios, ¿sí? Sino, por ejemplo, ese cliqueo eterno para validar que todo se ve bien, sprint tras sprint, ¿no? Algo muy mecánico. Y también creo que vamos a ver un declive en el uso de frameworks de automatización muy rígidos. La tendencia creo que está apuntando a herramientas que son más inteligentes y que se van a ir adaptando al código. O, por ejemplo, algo que creo que mencionaron antes, que es el tema de la autocorrección, o que incluso entiendan flujos de negocio. Entonces, si bien obviamente va a haber un espacio para lo técnico, creo que el foco va a estar más en pensar qué validar y por qué en lugar de cómo hacerlo. Entonces, creo que algunas prácticas tradicionales seguramente van a quedar obsoletas o se van a transformar radicalmente. No sé, algunos ejemplos que creo que ya se han mencionado son la ejecución manual de pruebas, cuando son repetitivas seguramente van a desaparecer o van a ser reemplazadas por automatizaciones inteligentes. La suite de pruebas monolíticas o lentas también van a ser reemplazadas por estrategias que sean más modulares, distribuidas, que se basen en el riesgo. Y creo que el testing aislado del negocio también va a dejar de tener sentido. Creo que cada equipo de calidad va a ser más parte del discovery, como decíamos antes, tanto de la definición del diseño, como también del monitoreo postproducción para poder ir alimentando nuestras estrategias, nuestra suite de test cases. Entonces creo que incluso creo que una de las tareas que también pueden ser reemplazadas en un futuro es el reporte manual de defectos. Creo que esto puede llegar a ser reemplazado por sistemas que puedan detectar, reproducir y documentar esos errores automáticamente, ya sea en una etapa como los test unitarios que se mencionó antes,
o con elementos que podamos ir educando para que así lo hagan. Lo que sí creo que no va a desaparecer es la necesidad del pensamiento crítico. Yo creo que la colaboración, el foco en el usuario, eso no va a desaparecer. Pruebas, por ejemplo, no sé, de accesibilidad, siempre van a tener que necesitar la empatía y el foco humano para poder hacer las diferentes pruebas que conceban. Entonces creo que la tecnología cambia, ha cambiado antes y lo va a seguir haciendo, pero la calidad sigue siendo una responsabilidad humana. Qué buena frase para cerrar, que la calidad sigue siendo una responsabilidad humana. Me la voy a robar para algún otro momento, está muy buena. Bueno, esa fue la última pregunta que tenemos. Espero que hayan disfrutado esta charla, que a mí me ha dejado mucho desde todos los frentes, porque como dije al principio, son todos profesionales con un background muy variado y traen diferentes experiencias y diferentes lecciones, y creo que ha aportado bastante a todos los desafíos que se nos vienen, especialmente la parte de calidad en todos los frentes que implica calidad, porque los desarrolladores hacen calidad y los testers hacen calidad. Eh, Así que bueno, que muchas gracias a todos, muchas gracias por el tiempo.